Vas a invertir un montón de plata para estar en las exposiciones. ¿Y vas a llegar suficientemente preparado? ¿Vas a estar a la altura de tu competencia? Soy Sergio Noco y te voy a dar algunos tips para aprovechar al máximo los días de la exposición, antes, durante y después. Hay que tener en cuenta que el productor agropecuario o el contratista, cuando va a la exposición, tiene la posibilidad en pocos días ver toda la oferta que tiene de maquinaria, o el 95% de la oferta de maquinaria o de otros insumos que le puede interesar. El problema con que se encuentra el productor agropecuario o el visitante de la muestra es que está saturado de cosas. Entonces él ve 1000 oportunidades, 1000 cosas distintas, colecciona folletos, tarjetas y un montón de datos que terminan en una bolsa. Esa bolsa termina en la caja de la camioneta y finalmente se va a quedar con 2, 3 opciones. Generalmente el ser humano trata la mente de buscar 3 opciones sobre las cuales va a decidir. Por eso es importante que a la hora de atender las empresas y los vendedores, los encargados de los stands, sepan capitalizar los minutos cara a cara que tienen con el cliente. Bueno, es importante tener en cuenta entonces que vamos a estar frente a una persona que tiene un interés genuino, pero que está sobreinformada y sobreofertada de productos. Con lo cual, muchas veces el vendedor, el industrial, pone mucho foco en su producto y en tratar de en pocos minutos, en pocos segundos, explicar mucho del producto. Y es equivocado. ¿Por qué? Los pocos minutos que nosotros tenemos con el cliente, lo que tenemos que lograr es un contacto personal. Es decir, tenemos que lograr el vínculo emocional. En inglés le llaman el bonding emocional. Entonces, no me tengo que centrar tanto en mi producto. Obviamente que tengo que explicar y evacuar las dudas de la persona, del visitante, pero yo me tengo que concentrar en lograr un contacto con él. Por eso es importante pedirle el celular, mandarle mi contacto. La tarjeta personal puede servir, pero también seamos conscientes que muchas veces, como les decía, termina en una bolsa en el fondo de la camioneta. Entonces, pongamos foco en relacionamiento con el cliente. Ofrezcámosle asiento, ofrezcámosle un lugar cómodo, fresco donde estar. Si tenemos baño, que pueda pasar al baño, un vaso de agua. Lo mínimo que podamos hacer de atención que marque una diferencia con nuestros competidores. Y me va a permitir que si ya mi cliente se sienta a charlar conmigo, ahí sí yo ya compré. En vez de 3 minutos parado al sol, ya tengo 5, 15, 20 minutos para charlar del producto, para entender por qué quiere lo que quiere. Porque no tiene sentido ofrecer la bondad de mi producto si yo primero no detecté las necesidades de mi cliente. Es fundamental los primeros segundos de contacto, lograr un contacto visual. Evitar la distracción del teléfono. Estamos todo el día con el teléfono en la mano, entonces si yo estoy hablando con un cliente y tengo 30, 60 segundos para hacer un contacto y esos 30 segundos me paso hablando por teléfono, contestando WhatsApp, estoy perdiendo esa posibilidad. Todo mi foco tiene que estar en el cliente y en tratar rápidamente de generar ese bonding emocional, esa relación, que nos gustemos, no desde un punto de vista de pasión, sino como personas, que el cliente diga: esta es una persona a la que vale la pena escuchar, a la que vale la pena compartir unos minutos, un mate, un vaso de agua. Rockefeller dice: creo más en las amistades fundadas a partir de los negocios que en los negocios que uno hace con las amistades. Y es totalmente real. Ese vínculo que se genera con el cliente es fundamental. Una de las cosas importante es preguntar de qué localidad viene, si uno conoce a alguien de esa localidad, referenciarlo para tratar de generar ese vínculo. En esos primeros minutos de diálogo con el cliente, cuando nosotros estamos preguntando de qué localidad es, si vive en el campo, a qué especialidad se dedica, si le llovió, si no le llovió, siempre surge un poco de mala onda sobre la situación económica, sobre esto, sobre lo otro. Muchas veces los vendedores me preguntan: ¿qué debo hacer? ¿Debo continuar hablando de las cuestiones de mala onda con el cliente o cambiar de tema? Bueno, evidentemente la problemática del cliente es la problemática nuestra. Entonces hay que ser comprensivo, hay que entender, hay que acompañar, pero no hay que exacerbar la mala onda. Es decir, no tengo que ponerme yo también a recargar sobre el problema, sino simplemente enfocarme en las soluciones y entender que en todos los ámbitos y en todas las situaciones siempre hubo gente que prosperó y gente que no. Entonces pongamos el foco en los negocios, escuchemos al cliente, comprendámoslo,
pero no nos enganchemos nosotros también en la crítica, en la queja, porque eso en definitiva va a generar un mal ánimo para los negocios posteriores. A veces el cliente que llega es un cliente fortuito que estaba pasando y vio la marca y entró, y otras veces nos tiene preelegidos o preseleccionados. Puede ser porque ya sea un cliente de la marca o porque haya tenido una referencia. Entonces, es una diferencia radical al momento de tratar a ese cliente. ¿Cómo detecto yo si el cliente ya me había elegido de alguna manera? Si ya estoy entre sus predilectos o si es simplemente una circunstancia. Bueno, evidentemente para eso tengo que usar mi empatía y para eso tengo que usar mi astucia en saber preguntar y sobre todo en saber escuchar. La diferencia entre oír y escuchar lo nombrábamos muchas veces. Yo puedo oír el canto de un pájaro, pero puedo escuchar lo que me está diciendo mi compañero, lo que me está diciendo el productor. Se escucha con el oído, pero también con la vista. ¿Por qué se escucha con la vista? Porque cuando estamos persona a persona, el 80% de la comunicación es no verbal. Entonces, esto es algo que hacemos todo instintivamente, es leer de alguna manera la cara del otro, los gestos del otro, la posición de las manos. Eso nos va a transmitir si la persona está siendo entendida, comprendida, si se siente a gusto. Y eso me tiene que hacer de feedback para regular a ver si estoy yendo bien o estoy encaminando bien la entrevista.